Dios les bendiga. Vamos a terminar con lo empezado de Éxodo 14, bajo el tema saliendo de la cautividad. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pilrao, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis justo al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo sus pueblos. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados juntos al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Que, que entren los hijos de Israel por en medio del mar y en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en esos carros y en sus gentes de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo las columnas de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y era noche. Era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las medas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu vara, tu mano sobre el mar, para que las aguas vuélvanse sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vino a los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquella gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Que Dios añada bendiciones a su bendita palabra. En este día estamos nosotros compartiendo la palabra en Éxodo 14, donde habla que los israelitas, ¿verdad?, cruzan el mar. ¿Podría usted imaginarse que un gran pueblo lleno de ovejas, lleno de rebaños, va a poder cruzar un mar así simplemente como es el mar lleno de agua? ¿O usted cree que sí fue posible ese milagro que Dios hizo en ellos de separar las aguas a través de Moisés y que esas aguas formaran como muros a los lados para que ellos pasaran? ¿Qué usted puede imaginarse si usted queda viendo el océano, queda viendo el mar, e imaginarse que el agua se separa y en medio queda un camino, una calle en la cual usted puede pasar sin temor a ahogarse? Pero quizás usted tenga miedo en ese mismo momento de que los que lo vienen persiguiendo lo alcancen. Pues mire lo que sucedió con el pueblo de Israel. El Señor le daba órdenes a Moisés y Moisés solamente las obedecía. Y ellos tenían miedo porque ellos sentían que ya los alcanzaban y que iban a morir en manos del faraón y los egipcios. Pero no fue así. Ellos iban huyendo, aquellos iban siguiéndolo. Y cuando ya estaban cerca, Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio de ellos pasarán en seco. Y aquí le dice: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su pueblo, en sus carros, en sus caballos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Luego vino Moisés, extendió su mano sobre el mar, e hizo todo lo que Jehová le había dicho, y el mar se retiró por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué algo tan maravilloso! Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta el final del mar, hasta la mitad del mar. Y toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo, todos estaban. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus caballos y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová está con ellos. Y Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y así fue. Entonces Moisés extendió su mano, ¿verdad? Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y no había por dónde pudieran escapar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y cubrieron a sus caballerías y todo el ejército y el mismo faraón. Y los hijos de Israel fueron en pos en medio del mar en seco, teniendo las aguas de muro a su derecha y a su izquierda. Ese es uno de los acontecimientos grandes, de los muchos que el Señor hizo y ha hecho. Israel pudo ver en aquel tiempo que Jehová ejecutó contra los egipcios y los salvó de morir en manos de los egipcios. Y adoraron a Dios, creyeron en Dios. Ahora bien, ¿qué situaciones estarás pasando tú en las cuales crees que tú ya no puedes, que ya te arrasó el problema y que te venció? ¿O estás a punto de llegar al final de tu sufrimiento, al final de algo que tanto has esperado y crees no poder llegar porque el problema que has tenido te alcanzaría? Déjenme decirles, amados hermanos y amigos, que en cualquier situación que usted y yo estemos pasando, en el último momento de nuestra agonía, el Señor tiene la última palabra. Se han dado testimonios fuertes en el mundo y a veces no se vuelve a hablar de ello, pero nosotros tenemos que ser agradecidos de que cualquier acontecimiento que ha sucedido en nuestras vidas, la mano de Dios nos ha librado. Hay personas que han estado a punto de perder sus bienes, sus casas, y de la noche a la mañana ha surgido un milagro, porque así se llama a algo que usted inesperadamente lo vio. La mano de Dios surgió, salvó su casa. A veces suceden cosas que parece que fueran cuentos inventados, pero esos son los milagros, los prodigios que nuestro Dios hace. A veces hay personas que ya están al borde de la agonía y a última hora los médicos dan un diagnóstico positivo y le dicen: fíjese que no sé cómo, pero su hijo, su esposa, su hermano, su mamá ya no tiene nada. No tiene nada, ya está libre de tal cosa, una enfermedad terminal, ya está libre. Y gracias a Dios, porque es una victoria. Personas que no han tenido empleo y han metido sus currículum
y no han podido encontrar trabajo en un montón de años, un montón de meses y al final había una plaza para ti. Matrimonios que han estado a punto de separarse y en segundos han vuelto a la reconciliación. Personas que ya estaban al borde de la muerte y todo y a la hora de la hora han resucitado. Yo quiero decirte, amado hermano, hermana, no dudes de nuestro Dios. No dudes. Es cierto que no toda la vida nos salen las cosas bien, no toda la vida nos salen bien, pero dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El Señor sabe si algo nos va a beneficiar en nuestra vida o no. Él sabe si vamos a hacer algo correcto o no. Él sabe mejor que nadie. Él es el dueño de nuestros tiempos, Él conoce nuestro futuro, nosotros no sabemos nada. Nosotros siempre estamos en un mundo insólito, en un mundo incierto. Hemos vivido como nación unas tremendas luchas rodeados de personas ambiciosas, dañinas y mezquinas. Y muchos estaban diciendo que esto ya no tenía solución, que esto iba a seguir. Y toda la gente negativa, debilitada, así pensaba. Pero no bajemos la guardia, porque mientras estemos en este mundo, no todo es color de rosas, no todo es vivir una vida suave. La vida de nosotros los cristianos es vivir confiadamente solamente en Jehová. Pero no es que las cosas son fáciles. No te creas de esos testimonios que cuentan en púlpitos y te envuelven a ti, te engañan y te frustran. Yo quiero decirte que Dios no tiene preferencias con nadie. No crea que es que ellos son los mejores y que por eso ellos tienen todo eso, no es cierto. Dios les permite a muchos tener cosas, pero así como las tienen, Dios también permite que les sean quitadas. No envidies la prosperidad de los impíos, no envidies nada de las demás personas porque tú no sabes de qué manera las han podido ellos obtener. Pídele a Dios, confía en Dios, que Dios hará. Y en algunas situaciones tú mirarás que como que si Dios no te escucha, pero Dios te escucha. A veces no entendemos, a veces si nos vamos cuando Pedro quería caminar por las aguas y Jesús le dijo que él podía, que lo hiciera y él iba. Puede imaginarse usted en los pies de Pedro que por un momento usted creyó que todo lo podía usted y se olvidó de que quien le había dado la oportunidad de caminar sobre las aguas era el poder de Dios. Y cuando él apartó su mirada de Jesús empezó a hundirse. No aparte la mirada de Jesús. Tu mujer que estás luchando con un esposo alcohólico, no pidas ayuda para tu esposo, pide ayuda para ti, para que puedas ver las cosas con los binoculares puestos correctamente en tus ojos. Porque quizás tú quieres que te aconsejen a tu esposo, que te ayuden con él, pero él no va a escuchar porque él no ha pedido ayuda. La que necesita ayuda eres tú. Y no te desanimes por nada del mundo, porque Dios está contigo, siempre ha estado contigo y no te has dado cuenta. Tú que tienes una esposa, que tú quieres verla cambiada, que sea una mujer virtuosa, como dice en el Proverbio 31. No te canses de pedirle a Dios por ella, que Dios te escucha y Dios te responderá. Y cuando menos esperes mirarás la respuesta. Solamente aprende a ver las cosas con los binoculares puestos correctamente, que a veces te los pones al revés y lo ves inalcanzable. Ten mucho cuidado.
No, no te desequilibres, no te desanimes. Jehová es fiel, así como fue fiel con Israel, que lo guardó de la mano del faraón y su ejército. Los problemas tuyos no son nada comparado con lo que el pueblo de Israel sufrió. Tú los miras grandes porque tú eres el que está sufriendo ese problema, pero esfuérzate y sé valiente y sigue adelante. Jehová estará contigo a donde quiera que tú vayas y Él te sustentará, te protegerá, te fortalecerá. Para Dios no hay nada imposible, mujer. Para Dios no hay nada imposible, varón. Para Dios no hay nada imposible, joven. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que se lo ha inventado el hombre. Dios tarda, pero nunca olvida. Dios tiene su mano puesta sobre ti y en el momento oportuno tú mirarás la respuesta. Honremos a Dios en todo momento. Sometámonos a Dios, seamos humildes, obedientes a Él y pidámosle a Dios que nos ayude porque somos humanos y tendemos a flaquear, somos humanos y fallamos. Pero pídele a Él de que nos ayude, que nos dé fuerza y que no nos vayamos a ir al mundo porque vino un problema que nos desanimó y nos desequilibró y en segundos todo lo que has caminado tú lo vas a destruir. Tú saldrás un día de la cautividad en que has estado, así como sacó al pueblo de Israel y cruzó el mar. Así también tú puedes ver la libertad en tu vida. Así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, que eran esclavos, pudieron cruzar el mar Rojo en seco. Tú puedes cruzar y cantar un cántico de alabanza, como lo hizo Moisés cuando salieron y fueron guardados de la persecución del faraón. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazaña, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor en la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab se sobrecogerá temblor y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo de Jehová.
hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando en sus carros y la gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María y la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Que Dios, su mano poderosa, sea puesta siempre sobre cada persona penitente, sobre cada persona que ya no cree poder tener la salvación, que se está hundiendo en una deuda, una hipoteca, que se está muriendo en una cama de una enfermedad que no hay nada que lo pueda salvar más que solo la mano de Dios. De un hogar, un matrimonio que está al borde de la separación y ya no se puede hacer nada más porque solo un milagro de Dios. De esos hijos que se han ido se han vuelto delincuentes y sus padres sufren día y noche, sufriendo, pensando que de la noche a la mañana les dan una mala noticia, pero Dios puede traerte una buena noticia a ti. Solamente cree en Él, confía en Él y espera en Él. Les digo en este día, no desmayéis, sé valiente, levántate y esfuérzate, camina, camina, no te detengas, en medio de tu llanto camina, en medio de tu dolor camina, en medio de tus angustias camina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pedro, dijo Pablo en Filipenses 4:13. Y si Pablo pudo, tú puedes, yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alentaos y permaneced en Dios. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Que los muros de protección de parte de Dios están a favor tuyo. Ningún mal entrará a tu casa, ningún mal podrá hacerte daño, ninguna mortandad, ni pestilencia, ni nada. Y todo lo que sucede es porque Dios así lo permite. Pero nunca creas que las cosas están perdidas, porque nada está perdido. Tú vas a lograr lo que has querido, pero solamente confiando y esperando en Dios. Hoy es tu día. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Que el Señor añada bendiciones a tu vida y conforme los deseos de tu corazón sean contestadas a cada una de tus peticiones. En el nombre de Jesús. Amén.